La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes a todos los empresarios y comerciantes de la Burra Sur que a esta hora se conectan con este nuevo encuentro en este taller de Instagram y Facebook Ads que hace parte de la oferta que tiene la Cámara de Comercio a Burra Sur para todos los empresarios que igualmente quieren aprender un poco más alrededor del manejo de las redes sociales, de cómo comercializar sus productos y servicios a través de las redes sociales. Hoy, como les digo, nos convoca el tema de Instagram y Facebook y ustedes podrán resolver todas sus inquietudes manifestando sus preguntas a través de la plataforma. En el costado derecho de su plataforma van a encontrar la opción preguntas, allí pueden depositar todas sus inquietudes y al finalizar la sesión estaremos entonces resolviendo todas esas inquietudes que ustedes tengan. Hoy, como es de costumbre, nos estará acompañando Luis Barrera Achuri. Él hace parte de Optimus 3D, la compañía aliada de la Cámara de Comercio Aburrasur en todo este tema de transformación digital. Así que le damos la bienvenida a él, le damos la bienvenida también a ustedes, señores empresarios, reiterándoles a propósito del tema de redes sociales, que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube, donde además van a poder encontrar esta conferencia en aproximadamente 2 horas. Van a poder allí encontrar nuevamente esta conferencia e igualmente podrán acceder a las memorias de este encuentro a través de nuestro sitio web cámaraaburrasur.com. En la opción Centro de Conocimiento, allí encuentran la opción Memorias y van a poder encontrar entonces estas memorias del encuentro del día de hoy, para que no lo olviden y lo tengan muy presente. Los dejo entonces en compañía de Luis y ese tema del taller de Instagram y Facebook Ads. Sean todos bienvenidos. Carlos, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Bienvenidos, como bien lo dice Carlos, a este encuentro en el que hablaremos acerca de un tema que puede darle gran impulso a nuestros negocios, gran impulso a nuestras empresas, hasta a nuestros emprendimientos, incluso a nuestros proyectos personales, Facebook e Instagram. Estas dos plataformas que nos permiten anunciar nuestros productos. Hoy vamos a enfocarnos mucho en el proceso de cómo me anuncio, qué me ofrece Facebook e Instagram, por qué razón debo yo considerar pautar ahí y cuáles son esos primeros pasos que yo debo dar para comenzar a destacarme dentro de las redes sociales, a promocionar mi empresa, a promocionar mis servicios a través de, en este caso, Facebook e Instagram. Entonces, bienvenidos. La primera invitación es a que quienes ya son un poco más avanzados en el tema, como siempre lo hemos hablado, siempre vamos de menos a más, siempre comenzamos desde los conceptos más básicos, porque son esos conceptos precisamente básicos los que cimientan eh, el piso sobre el que construimos todo el conocimiento. Entonces ahí están como esas bases que van a sustentar el aprendizaje y que van a ayudar también a que quienes ya vienen desarrollando campañas o anuncios a través de estas plataformas puedan identificar de pronto qué oportunidades de mejora tienen, en qué deberían trabajar para comenzar a tener éxito dentro de estas plataformas. Entonces, veíamos en la sesión anterior, cuando hablábamos acerca de eh, Google, perdón, de la publicidad en el buscador de Google, a través de Google Ads, veíamos que teníamos muchos conceptos dentro del marketing digital y que de una forma u otra vamos a tener que comenzar a familiarizarnos con ellos, porque la confusión de conceptos nos puede llevar a tomar malas decisiones o a desarrollar estrategias equivocadas. Entonces, veíamos en esa ocasión que el SEM o el marketing en los motores de búsqueda lo hacíamos en ese caso puntualmente a través de Google Ads. También veíamos que existía la optimización de los sitios web para los motores de búsqueda y eran estrategias que se desarrollaban dentro del sitio y fuera del sitio para conseguir destacarlo en las búsquedas de Google. Veíamos también que existía la optimización de las redes sociales, que es todo ese proceso para hacer más visibles mis redes sociales de forma orgánica, y también veíamos que existía el marketing dentro de las redes sociales, que es a lo que nos dirigimos hoy. Entonces, miren que clarificando los conceptos ya nos ubicamos, que el día de hoy vamos a hablar de, como lo conocemos generalmente, pauta digital. Y cómo yo comienzo o qué debo comenzar a pensar cuando hablo de pauta digital. Entonces, lo primero que debo entender es que ese es un proceso publicitario.
Así como en algún momento de la vida, en algún momento de nuestras empresas, nosotros imprimíamos volantes, en algún momento inclusive nosotros nos llegábamos a pagarle a las páginas amarillas para aparecer ahí, en algún momento tal vez hemos contratado servicios de vallas o de MUPIs o inclusive cuñas radiales. En ese proceso de anunciarnos es exactamente lo mismo, pero en el entorno digital. Y esto del entorno digital nos trae grandes ventajas. Ya vamos a ver cuáles son esas ventajas, pero una de ellas es que le da a todas las empresas la potencialidad de realizar estrategias de mucho más alcance y mucha mayor efectividad. Entonces, lo primero que debemos considerar es entender que es un proceso de anunciarnos. Y como tal, hoy vamos a hablar de estrategias en las cuales nosotros vamos a tener que invertir un presupuesto. Ventajas, a diferencia de la publicidad tradicional. La publicidad tradicional es más costosa por su naturaleza masiva. Nadie dice que no sea efectiva, mucho ojo con eso. Hay gente que muchas veces quiere desconocer los medios tradicionales. Este no es el caso. Nosotros tenemos que identificar muy bien dónde está nuestra audiencia y hay empresas para quienes todavía los medios tradicionales siguen siendo un pilar fundamental de sus estrategias de publicidad. Entonces es claro tener esos conceptos y hay principios, por supuesto, de anunciarse que hay que conocer para no cometer de pronto errores, porque si algo diferencia bien a la publicidad digital de la publicidad masiva, es que aquí yo puedo personalizar mi mensaje y prácticamente llegar a un punto de segmentación donde yo llevo mi mensaje a ese público ideal, un mensaje dirigido a él de forma directa prácticamente. Entonces miren que ese conocimiento del público es el esfuerzo más grande que nos trae este tema de la publicidad digital. Porque digamos que en los medios digitales, en los medios tradicionales, nosotros le tirábamos, como dicen por ahí, a todo el mundo a ver qué caía. Aquí no. Si bien de pronto podíamos analizar que esta emisora la escuchan X o Y personas, por ejemplo, o que en este sector deberían estar ubicados, miren que estábamos tomando en cuenta aspectos muy generales de las personas. De pronto nos regíamos únicamente por su ubicación o de pronto nos regíamos de pronto por algún gusto musical, por ejemplo. Acá hay muchas más oportunidades de segmentar. Ya vamos a hablar de ellas. Entonces, como lo veíamos hablando, los anuncios de Facebook e Instagram, mucho ojo con esto porque ya sabemos que estas dos redes sociales son parte del mismo holding, por decirlo de alguna manera, son parte de la misma empresa. Es Facebook el propietario de todas estas empresas, de WhatsApp, de Instagram y de Facebook como tal. Entonces nos ofrecen la oportunidad de anunciarnos. ¿Y eso qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de vender online, por ejemplo, un e-commerce o comercializo mis productos, por ejemplo, a través de Instagram o de Facebook, yo puedo tener un mayor alcance, como lo hablábamos hace un momento, y llegar de manera más sencilla a un público potencial. Nos permite aumentar las ventas. Pese que muchas veces hablamos de que el marketing como tal no podemos decir que vamos a vender, sino que vamos a tratar de persuadir, vamos a tratar de convencer, y esto es algo que nosotros queremos. Si nosotros nos dirigimos al público apropiado, vamos a aportarle valor, vamos a ser relevantes para él y él se va a interesar en nuestros servicios. Pero es claro que si vamos a hacer una inversión, pues esperamos un retorno como tal. Entonces, por eso hablamos de aumentar las ventas en nuestra tienda. Las empresas o los emprendimientos que están arrancando con una aplicación, por ejemplo, pueden darla a conocer y conseguir descargas para ella. O también podemos trabajar en las marcas que están entrando, que se quieren dar a conocer, comenzar a mostrarse a través de las redes sociales, llegando a ese público potencial de una manera más sencilla. Entonces miren que para las pequeñas y para las medianas empresas que tienen de pronto, tal vez en algunos casos, unos presupuestos ajustados, inclusive las microempresas que tienen que a veces ajustarse mucho, aquí vamos a ver que es importante el dinero, pero también es importante la estrategia. Porque si no, vamos a decir lo que muchas veces de pronto ustedes han escuchado, que esa publicidad allá no funciona, que eso no definitivamente es un tema que lo deben hacer solamente para ciertos tipos de negocio funciona, lo otro. Yo les puedo contar una cosa, esto tiene un potencial grandísimo para cualquier tipo de negocio, pero la estrategia no debe ser la misma para cualquier tipo de negocio. Con esto claro, ya sabiendo que Facebook e Instagram Ads nos dan muchas posibilidades, empezando con presupuestos que pueden arrancar desde 10.000 pesos, por ejemplo, en un día.
esa capacidad de invertir esos 10.000 pesos nos pueden traer grandes beneficios, pero lo importante es hacer una buena segmentación. Ventajas: nos permite medir todo lo que pase, nos permite corregir, nos permite ajustar, nos movemos en tiempo real, mientras que muchas veces con la publicidad tradicional, si nosotros nos equivocábamos en el anuncio y salió así, como dicen por ahí, así se fue. Coloque mal usted el anuncio en prensa impresa para que se dé cuenta que perdió la plata. Acá nos permite trabajar en tiempo real en el ajuste de nuestras estrategias. Entonces, con esto claro, ya sabemos qué nos ofrece. Vamos a entender por qué yo debería anunciar mi empresa o mi negocio en Facebook. Y miren que estamos dándole importancia a Facebook. Hay empresas que dicen o siempre piensan en la red social que está de moda. Sabemos, por ejemplo, que en Colombia Instagram es una red social muy de moda. Pero cuando nos vamos a los números, por ejemplo, aquí tenemos los datos de este estudio de We Are Social con Hootsuite, que nos muestran que a enero de 2020 en Colombia las redes sociales más importantes estaban encabezadas por YouTube, por ejemplo. Y hay muchas empresas que nunca le han parado bolas a YouTube, o que nunca graban un video, o que creen que YouTube es para colgar el video institucional y nada más. No, miren lo que estamos perdiendo. Es la primera red social del país. 98% de los usuarios activos en Internet de nuestro país están conectados a YouTube. ¿Y quién la sigue? Ahí pegadita, Facebook, con el 95%. Y ya vamos a ver de qué población estamos hablando. 95% de los usuarios activos en Colombia están en Facebook. Entonces, ese es el primer dato que debemos conocer. Miren que está, si lo miramos, está muy por encima de lo que nos ofrece, está muy por encima de lo que nos ofrece eh, Facebook, perdón, Instagram. Está prácticamente a más de 20 puntos de lo que nos ofrece Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante. Y hay empresas que hace 2 o 3 años no tocan el Facebook. Entonces, prestémosle mucha atención a ese dato. Pero Instagram, por supuesto, es una red social que sigue creciendo en nuestro país. Ya estamos hablando del 77% de la población activa que ya tiene cuenta de Instagram. Después está el Facebook Messenger, que sabemos que tiene mucha actividad, especialmente comercial. Y ya pues después están Twitter, Pinterest y LinkedIn. Entonces miren que tenemos que enfocar, en este caso, nuestra estrategia, porque gran parte de la población del país está conectada al Facebook. Entonces ahí nosotros debemos empezar a pensar que el target nuestro, a menos de que se encuentre dentro de ese 3% restante o 5%, perdón, restante, tiene que estar en Facebook. Entonces comencemos a pensarlo por ese lado. Lo segundo, Instagram sigue creciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar o de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de estrategias que nos permitan combinar los anuncios tanto en Facebook como en Instagram. ¿Para qué? Para impactar al público en la red social donde él se encuentre. La primera pregunta de hoy. No desde las conjeturas, no desde las ideas, la idea es investigar un poquito más ese público que tiene tu empresa, qué redes sociales usa. Si este dato que tenemos acá de las plataformas sociales más usadas en Colombia, sabemos que el 95% tienen Facebook, entonces ya tenemos un pastel bueno, ¿cierto? Ya sabemos que probablemente hay una probabilidad altísima de que estén en Facebook. Segundo, que ya es muy probable que también se encuentren en Instagram, porque estamos hablando que casi 8 de cada 10 colombianos ya están en Instagram. Entonces, este es el primer dato que tenemos para el día de hoy. Lo siguiente, cuando vamos a ver lo que nos ofrece la audiencia, qué nos cuenta Facebook de su audiencia, Facebook nos dice que 32 millones de personas es el alcance potencial que tienen nuestros anuncios. Miren que podemos llegar a gran parte de la población nacional a través de Facebook. También nos dice que nosotros podemos a esas 32 millones de personas impactarles a través de nuestras campañas publicitarias con un 78% de la población nacional. Miren todo el alcance que nos da. También nos cuenta un poco de cómo se compone esta audiencia, y miren que hay más mujeres que hombres en Facebook. Y una de las razones por las que hay más mujeres que hombres en Facebook es porque las mujeres generalmente
existe una mayor población en las plataformas sociales donde existe la posibilidad de comercializar o de socializar más. Es una ventaja. Mire que nosotros decimos, pero Luis, eso solamente son 3 punticos. Sí, son 3 punticos, pero mire que estamos hablando de 32 millones de personas. O sea que estamos hablando casi de 1 millón de mujeres más en esta plataforma. Entonces, miren que sí hay ahí una diferencia importante, pero es una red social que se compone en gran parte de hombres como de mujeres. Nos cuenta que no han habido muchos cambios respecto a los últimos periodos, pero sí tenemos que tener en cuenta que son 32 millones de personas a las que podemos llegar a través de Facebook, que están conectadas ahí, pero con los anuncios Facebook estima que nosotros podemos llegar al 78% de esas personas. Entonces tenemos posibilidades interesantes. Lo siguiente que vamos a ver, que nos ofrece Instagram. Miren la diferencia. Es interesante. Facebook nos dice, ustedes pueden llegar a 32 millones de personas. Listo, podemos llegar. Es el alcance potencial al que tenemos eh, capacidad de llegar. Miren acá, 12 millones de personas. Entonces miren que acá nosotros podemos evidenciar que Instagram, a pesar de ser una red social tan activa, una red social tan de moda, una red social que gusta mucho, una red social en la que muchas empresas concentran sus esfuerzos y están trabajando, miren que hay una diferencia interesante, porque son solamente 12 millones de personas. Y acá sí que es cierto que hay más mujeres que hombres. 56% de los usuarios de Instagram en nuestro país son mujeres, 56.4%. El otro 43.6% son hombres. O sea que, mejor dicho, ¿con qué dato nos tenemos que quedar nosotros? La audiencia que nos ofrece Facebook, 32 millones de personas. ¿Qué nos ofrece Instagram? 12 millones de personas. O sea que en conjunto estas dos redes sociales, a pesar de que puedan existir los mismos usuarios, nos permiten un alcance muy, muy grande. Con esto claro, vamos a ver qué necesitamos ya para poder pautar en estas redes sociales. Entonces, como siempre se los he dicho, una de las claves es muchas ganas de aprender. Definitivamente tenemos que tener muchos deseos de aprender, porque si no, cuando intentamos, después se nos van a ir pasando las ganas, de pronto la necesidad puede seguir, pero las ganas ya no van a estar, ya no va a haber motivación y de pronto no vamos nunca ni a dominar la herramienta ni a comprender el proceso. Entonces, lo primero es tener muchas ganas de aprender. Lo siguiente es dedicar tiempo. Hoy están ustedes compartiendo este espacio de estas 2 horitas como punto de partida o reforzando muchos conocimientos, pero la realidad es que esto se aprende cacharreando, como decimos vulgarmente. O sea, esto hay que cacharrearle, pero hay que invertirle. O sea que hay que destinar un poquito de dinero para comenzar a ver cómo es que funciona, comenzar a pujar, porque sabemos que todo lo que son anuncios funciona a través de una subasta, entonces hay que comenzar a trabajar con esto. Hay que tener una fanpage, definitivamente, en Facebook, y si me quiero anunciar en Instagram, yo tengo que tener una cuenta de empresa ahí. Sí o sí, estas son 2 requerimientos clave. Y la recomendación es que tengan a la mano una tarjeta de crédito. La recomendación que yo siempre les doy es de pronto utilizar una tarjeta prepagada para que haya un mayor control del gasto y no tengamos como esas preocupaciones. Y aparte, pues no pagamos obviamente intereses. Entonces, una tarjeta como las que nos ofrecen Bancolombia o Nequi, estas tarjetas prepago, son muy funcionales para esto. Y por supuesto, entender que nosotros de pronto en algún momento vimos por ahí en Facebook un botón o en Instagram que dice promocionar publicación. Esa es la forma corta de hacer pauta. Usted simplemente ahí en 3 pasos hace pauta. ¿Cuál es el problema? Esa herramienta está diseñada, como bien lo dice el botón, para promocionar publicaciones. Es decir, nosotros ahí no podemos diseñar anuncios, nosotros ahí no tenemos tantas posibilidades de configuración de las estrategias publicitarias. Entonces, por esa razón, nosotros hoy no vamos a hablar de ese botón, porque ese botón prácticamente no necesita ningún tipo de conocimiento adicional. Simplemente lo presionamos, seguimos los pasos que nos dan, pero ¿qué desventajas tiene? No nos permite hacer una configuración y una segmentación tan detallada como la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para entrar en materia, lo primero que tenemos
claro es que existe, Facebook tiene una herramienta a través de la cual nosotros nos damos de alta y nosotros podemos comenzar a crear anuncios. Esa plataforma, ustedes la van a escuchar siempre hablar como el Business Manager, el administrador del negocio. Cuando ustedes lleguen y se metan a Facebook o a business.facebook.com, ustedes se meten ahí, igual aquí en la parte de abajo les voy a dejar el enlace directo para que lleguen al administrador de anuncios, pero esto es importante que lo sepamos porque si no nos vamos a perder. Porque Facebook hace cambios frecuentemente y de pronto en algún momento usted ya no recuerda por dónde es que yo ingresaba al administrador de anuncios. Entonces lo primero que yo debo entender es que yo tengo el Business Manager, que es el administrador comercial, el que me permite a mí gestionar mi negocio, porque Facebook ha desarrollado un amplio, así como veíamos en Google Ads, que nos brindaba muchísimas, digamos, posibilidades de configurar anuncios, de hacer una cantidad de estrategias avanzadas, de automatizarlos, pues lo mismo pasa con Facebook. Facebook ha extendido todo ese ecosistema para el tema de la gestión de los negocios. Entonces, vamos a entender primero cómo funciona ese Business Manager, cómo funciona ese administrador comercial y qué hay dentro de él. Porque así podemos irnos metiendo en este cuento. Lo primero que debemos saber es que debemos conectar Facebook con Instagram. Hoy no vamos a irnos a ese punto, eso lo hemos visto mucho aquí en cámara, hablando un poco cuando hablamos de redes sociales. Generalmente hay que seguir estos pasos tan sencillos, porque si conectamos nuestra cuenta dentro del administrador comercial que estamos hablando, esa cuenta ya va a estar conectada. Entonces, en el momento que usted quiera hacer solamente anuncios a través de Instagram, lo va a poder hacer sin ningún tipo de complicación. En el momento que usted quiera hacer anuncios solamente en Facebook, lo va a poder hacer. Entonces, es importante conectar la cuenta. Aquí abajo les dejo cómo crear ese enlace de la cuenta de Instagram, cómo vincular la cuenta de Instagram. Realmente es muy sencillo, es desde la misma fanpage, también se puede hacer desde el Instagram y les dejo los pasos para que lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque con eso van a tener la posibilidad de hacer muchas estrategias combinadas, de pautar en las dos redes sociales, etcétera, etcétera. Ahora bien, una de las cosas que tenemos que entender cuando hablamos de anuncios en redes sociales, y esta es una de las primeras cosas que vamos a hacer el día de hoy, es comprender qué pasa con el público. Y yo les invito a que nos veamos a nosotros mismos en algún momento cuando hayamos tenido alguna necesidad puntual y de pronto hayamos visto en las redes sociales algo que nos ayudó a llegar a una solución. Entonces, hablamos de que en un principio, en ese viaje del cliente o ese Customer Journey, o usted también pueden escuchar muchas veces hablar como un Journey Map, pero el caso es que es el proceso, el viaje que vive el cliente desde que no nos conoce. Él tiene una necesidad y en ese momento esa necesidad no es la marca de nosotros, en el momento esa necesidad es puntual. Él quiere algo, ¿cierto? Necesita algo. Como dicen por ahí muchas veces, tradicionalmente, tiene un dolor. Algo le duele, algo necesita. Él tiene una necesidad en ese momento. Entonces él busca esa solución a ese problema o a esa necesidad. Y ahí en ese descubrimiento, ese primer punto es que de pronto comienza a indagar muchas veces con amigos, muchas veces comienza a buscar en Instagram, es que yo necesito comprar esas pijamas que no he comprado desde hace para el regalo. Miren, miren ahí, necesito comprar una pijama. Salvo que exista pues un posicionamiento muy grande de una marca o que este cliente sea un cliente muy fiel de X marca, aquí hay una necesidad y él va a ir ¿a dónde? A Google o a Instagram a buscar una solución, o probablemente lo haga en Facebook, no sabemos, todo depende de los hábitos de ese consumidor. Todavía no nos conoce, está buscando una solución. Y ahí vamos a suponer que él está buscando en ese momento y cuando él está buscando, se encontró con nosotros. De pronto no nos paró muchas bolas, nos vio pasar por ahí, estuvimos ahí un momentico, nos vio en el feed, siguió. Listo. Ese momento es el que nosotros llamamos el momento del descubrimiento. La persona tiene una necesidad y está buscando una solución. Entonces piensen, ya como nos vimos a nosotros mismos en ese proceso, ahora piensen en su cliente. Si ese cliente tiene una necesidad, en estas redes sociales que estamos hablando, ya sabemos que el 97% está en Facebook, por ejemplo.
es muy alto. Si no recuerdo mal, el 77 está en Instagram. Miren la cantidad de posibilidades que tenemos de hacernos visibles ahí. Luego, el siguiente paso es que el usuario comienza a evaluar cuál es la mejor opción para esa necesidad. Porque ese producto o ese servicio será la solución para ese problema. O sea que ahí nos ha pasado a nosotros que vimos, es que yo vi unas pijamas muy lindas en Instagram, pero es que también una amiga me está vendiendo acá o una amiga vende el catálogo y me mandó el catálogo por WhatsApp. Entonces miren que la persona en ese momento se encuentra evaluando posibilidades, comparando. Y luego, lo que pasa es que esto pasa muchas veces a una velocidad que no lo podemos ver. Por último, llega el momento de decisión. Recordemos que aquí en este caso tiene que dar el regalo, o sea que tiene que tomar una decisión. Entonces los usuarios deciden qué producto o servicio en el que desean confiar, que cumpla las expectativas y solucione su problema. O sea, miren que muchas veces cuando nosotros hacemos una venta, no somos conscientes de todo lo que la persona ha vivido para comprarnos. Miren que prácticamente nosotros deberíamos estar muy agradecidos frente que a un mundo de posibilidades y mucho más en redes sociales que esto está tan saturado de publicidad, un usuario se decida por nuestros productos o por nuestros servicios. A esto es lo que nosotros llamamos el Journey Map. Hoy lo vamos a ver solamente hasta aquí porque también existe una etapa posterior, que es la etapa de fidelización de esos clientes. Entonces, aquí no la vamos a ver porque vamos a hablar solamente de las actividades promocionales. Prácticamente vamos a hablar del proceso de venta como lo conocemos hasta la transacción. Ya ese proceso posterior de postventa y de servicio también se puede hacer a través de redes sociales, también se puede hacer de canales, por ejemplo, como WhatsApp o como un email, pero eso ya es tema, digamos, de otro tipo de talleres que podemos realizar. Lo primero que vamos a hablar aquí es de este proceso. Si nosotros entendemos este proceso, ya dimos un gran paso para poder comprender cuál es el objetivo con el que yo voy a realizar una campaña en redes sociales. Miren que puede que yo sea, como los clientes a mí no me conocen todavía. Ustedes saben que muchas veces usted le dice a alguien que pruebe una marca y ¿qué hace esa persona si no la conoce? Generalmente, ay, es marca gato. Ustedes han visto cómo hay una desconfianza por parte nuestra hacia las marcas que no nos suenan conocidas, hacia lo que no conocemos. Por eso es que es importante hacer las campañas de reconocimiento de marca a través de las redes sociales. De pronto en esa etapa inicial tú no estás vendiendo ya, pero estás creando un nombre, estás comenzando a hacerte ver, estás ganando confianza. Y muchas veces lo que hacemos, no, yo necesito es vender. Miren que nos estamos saltando dos pasos importantes. La etapa de reconocimiento de la marca y la etapa de interacción con los clientes. Por eso todo tiene un sentido. Entonces piensen muy bien para su marca en este momento qué sería importante. Si soy una marca conocida, a mí ya me conocen, entonces ¿yo qué haría? Yo me iría de una vez a consideración o inclusive a decisión, porque a mí ya me conocen, ¿cierto? Pero si a mí no me conocen y yo me tengo que dar a conocer, Facebook me ofrece herramientas para mostrarme, para que me vean. Inclusive me ofrece herramientas para que la gente interactúe. Facebook va a llevarme mensaje a la gente que tenga más posibilidades de interactuar conmigo, porque Facebook tiene una gran cantidad de información que ya analiza con su inteligencia artificial y sabe, por supuesto, que empresas como yo, qué usuarios son más afines con ellas. Entonces, ahí hay mucha información. Recuerden que todo lo que hacemos en redes sociales es monitorizado. Las empresas como ellos, inclusive por nuestra propia voluntad, cuando les decimos que nos gustan, qué estamos haciendo, dónde estamos. Correcto. Entonces, esa información es procesada para que nosotros como empresarios o como anunciantes tengamos la posibilidad de entender en qué momento nos encontramos. Entonces, piensen muy bien, ¿en qué momento está mi marca? ¿Qué necesita? Necesito es posicionarme en el mercado. Yo tengo que trabajar para darme a conocer. Entonces, tengo descubrimiento, inclusive tengo consideración para los que ya comiencen a verme. Pero no, a mí ya me conocen, yo necesito ese qué, decisión, trabajar en que mis compradores se motiven en este caso, a abrir un canal digital, por ejemplo, hablemos de un e-commerce, que vayan a mi e-commerce. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos
el viaje del cliente, desde que no nos conoce, en este caso hasta que nos compra, pero realmente este viaje va hasta que nos recomiende. Por eso muchas veces cuando nos comunicamos nos preguntan las encuestas que si nosotros estaríamos en capacidad, ¿no?, de recomendar a un amigo, un familiar, a alguien, y generalmente decimos que no, porque no estamos satisfechos. En este punto llegamos hasta la etapa de decisión, porque conecta perfectamente con lo que van a hacer los objetivos. Entonces, este proceso publicitario en Facebook, cuando ustedes lleguen a Facebook y dentro de ese panel vean que les hablan de reconocimiento, estamos hablando de reconocimiento de marca. Facebook le va a mostrar nuestra marca a las personas que tengan más probabilidad de recordarla. ¿Y cuándo puede recordar, por ejemplo, uno algo? Pues cuando lo necesita. Eso hace Facebook. Facebook le va a mostrar a través de la plataforma los anuncios de las personas que tengan mayor posibilidad de recordar la marca 1 o 2 días después de haber visto el anuncio. También existe otra posibilidad que nos da Facebook, es que nos dice, venga, yo le doy alcance. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vea todo el mundo. Yo le voy a garantizar que yo le entrego a usted ese mensaje y se lo entrego a la mayor cantidad de personas posible. Lo van a ver. De pronto no le van a dar like, de pronto no le van a comentar nada, pero yo le voy a dar a usted impresiones. ¿Recuerdan lo que hablábamos? Que miren cómo los conceptos comienzan a relacionarse. Yo le voy a dar a usted que eso se imprima, que eso se muestre, que lo vean mucho. A eso es lo que nosotros llamamos el reconocimiento. Aquí es donde se hacen las campañas de reconocimiento de marca o simplemente de alcance. Cuando queremos que nos vean, estaríamos en esta fase. Si nosotros somos una marca nueva, ¿cuál es la recomendación que se hace? Arranque por el principio. Es decir, haga campañas de reconocimiento. Ay, pero es que Luis, es que no me van a comprar. No, es que te estás dando a conocer. Miren qué interesante este proceso. Lo siguiente, ¿qué va a pasar en la siguiente fase? La consideración. Miren que Facebook lo llama, mejor dicho, casi le pone prácticamente el mismo nombre que veíamos en el Journey Map, y es que exactamente esto que nos ofrece. Buscamos que, por ejemplo, si le aparecemos a las personas con un anuncio, ya las personas, aparte de simplemente ver el anuncio, lo que pueden es darle clic para ir al sitio web, que es a lo que llamamos tráfico. También pueden instalar la aplicación en caso de que tengamos una, interactuar con las publicaciones. Aquí sí estamos hablando de que nos vean más en los videos, aquí sí estamos hablando de que le den me gusta, de que sigan la página, etcétera, etcétera. Nos permite generar clientes potenciales. Eso quiere decir que nos regala unos formularios para poder captar los datos de clientes potenciales. Esto lo hacen mucho las inmobiliarias y también lo hacen mucho, por ejemplo, los concesionarios, porque sabemos que ese es un proceso largo, esa es una toma de decisión que muchas veces se demora meses. Entonces aquí, ¿ellos qué hacen? Buscar leads, lo que nosotros llamamos leads, prospectos. También nos permite hacer campañas de mensajes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos escriban por el Facebook Messenger, que recuerden que veíamos cuánta gente usa el Facebook Messenger, o que nos escriban por WhatsApp, que no le hemos dado tanta relevancia el día de hoy, pero que sabemos que ahí está claramente después de Facebook, en ese ranking que veíamos de las redes sociales más usadas, porque WhatsApp se ha convertido, más allá de una herramienta de mensajería, en una red social. Entonces, este es el segundo proceso. Miren que es muy común que en una etapa de esas, ¿cierto? Donde nosotros nos comenzamos a buscar información, donde nosotros ya estamos prácticamente en un proceso de comparación, como lo veíamos acá, en este proceso de consideración, es muy probable que para mí sea importante ir a la página web o instalar la aplicación para conocerla o interactuar, etcétera, etcétera, o ver un video. Y por último, como fase 3 del proceso publicitario viene el tema de conversión, y aquí sí estamos hablando a ventas como tal, o visitas inclusive como lo veíamos en Google Ads, que nos permitía mandar la gente de forma georreferenciada a un punto, pues en este caso también. Entonces, ahora que comprendemos en qué consiste este proceso de anunciarnos, que ya estamos en contexto, vamos a hablar del concepto de la segmentación. Entonces, ¿qué es la segmentación? Pues que Facebook nos permite que nosotros, con el conocimiento que teníamos del público, como les decía cuando estábamos comenzando, podamos definir qué queremos por ubicaciones, por géneros, por edad, por gustos, por intereses, por comportamientos, etcétera, etcétera. Esto ya lo vamos a ver dónde lo podemos hacer de forma detallada. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de públicos, y esto va a ser algo que vamos a ver mucho en Facebook, es que nosotros podemos elegir las personas a las quienes le podemos dirigir nuestros anuncios. Podemos escoger los datos demográficos, la ubicación, los gustos, los intereses, etcétera, etcétera. Ya van a ver que en el proceso sistemático que Facebook nos ofrece, esto nos lo van a ir preguntando poco a poco, pero es importante conocerlo porque muchas veces cuando arrancamos con esta herramienta nos saltamos esto que nosotros estamos viendo aquí que dice segmentación detallada. Esto no lo saltamos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros ahí? Botar la plata, porque estamos haciendo prácticamente una publicidad masiva, estamos tirándole, mejor dicho, como a todo, y al final no podemos conseguir nada. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un público principal. Cuando hablemos de públicos personalizados, que lo vamos a ver en un momento, es que nosotros vamos a buscar públicos o personas con características parecidas a nuestros clientes actuales o a nuestros contactos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros podemos decirle a Facebook que mire la actividad de nuestra página web. Recuerdan que hablamos ahorita hace un momentico en el momento en que la gente, en ese momento de que nosotros conseguimos tráfico al sitio, Facebook nos ofrece una herramienta que se llama el Pixel, que es un codiguito que nosotros ponemos en la página, él guarda toda la información y luego nos va a conseguir usuarios. O si no, nosotros podemos subirle una base de datos a Facebook. Entonces, como ya sabemos que existen estos públicos, cuando vayamos en el proceso, les voy a mostrar detalladamente dónde aparecen. Cuando hablemos de públicos similares, que lo vamos a ver en un momento, es que nosotros vamos a buscar públicos o personas con características parecidas a nuestros públicos, pero ojo, para poder hacer esto, o yo tengo que haber comenzado a hacer campañas sencillas. O sea, yo no puedo llegar a decirle que a Facebook que me cree un público similar si yo no tengo públicos. O sea que lo primero que yo tengo que comenzar a hacer es anunciarme y a ir guardando mis públicos, que era lo que les mostraba hace un momento con los públicos que podemos guardar. Entonces, ahora sí nos vamos manos a la obra. ¿Qué quiere decir esto? Hoy sí vamos a crear una campaña y vamos a entender cómo es que funciona ese administrador de anuncios, de qué se trata, por qué es tan importante y por dónde accedo. Entonces, como les decía, lo primero es entender mucho cómo funciona ese Business Manager. El Business Manager es una herramienta en la que Facebook nos permite tener nuestras páginas, porque recordemos que hay empresas que tienen varias páginas, pueden tener muchas ahí, donde podemos tener conectadas nuestras cuentas de Instagram. También permite tener cuentas publicitarias, porque imagínense, si nosotros manejamos 2 o 3 negocios desde el mismo administrador comercial, pues se nos volvería un sancocho completo eso si no lo manejamos. Los respectivos píxeles, como les contaba, para la creación de estos públicos personalizados y también los catálogos. También en ese caso los catálogos y también podemos guardar los públicos. Entonces recuerden que hablábamos de públicos que podemos crear de forma personalizada, de públicos similares y los públicos segmentados que podemos crear en Facebook. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, aquí en la parte inferior de las memorias, ustedes encontrarán este enlace que estamos viendo acá, que es cómo llego yo directamente al Business Manager. Cuando ustedes lleguen al Business Manager, si nunca se han registrado, nunca han estado por ahí cacharreando, pues se les va a pedir algunos datos de la empresa y una vez que les pida los datos de la empresa, ustedes van a encontrar algo así. Si no, ustedes simplemente le van a dar este botón crear negocio y van a seguir los pasos uno por uno hasta crear su administrador comercial. Él les va a decir cuál es la página, les va a preguntar un correo electrónico, etcétera, etcétera. Una vez que ustedes ya se dan de alta en el administrador comercial, como lo veíamos en las memorias, en las diapositivas, teníamos dentro de él muchas cosas. Tenemos el administrador de anuncios, que lo encontramos aquí en la parte izquierda. Mírenlo, este es el tan famoso administrador de anuncios. Los informes publicitarios, la configuración de nuestro negocio y la administración de eventos. Si nosotros damos clic aquí, en donde están estos cuadritos, estos punticos, nosotros tenemos un acceso directo también al administrador de anuncios, la configuración de nuestro negocio, pero vamos a encontrar en la parte baja muchas herramientas importantes. En un momentico les voy a mostrar que vamos a ver este Creative Hub,
que lo tenemos aquí, también vamos a ver miren que es que si queremos ahondar, nos demoraríamos mucho porque miren todo lo que nos ofrece, pero vamos a encontrar una herramienta que nos va a ayudar a analizar los públicos, que nos permite también crear, digámoslo en cierta forma, si estamos por primera vez dentro de la herramienta, tratando de entender un público, tratando de comprenderlo, nos va a permitir analizar que se llama Facebook Insights, que nos permite conocer públicos, que nos permite comprender sus comportamientos, más o menos en qué se interesan. Entonces tenemos el Audience Insights que nos permite conocer todo eso. Entonces miren que tenemos todo esto a nuestra disposición. Hoy nos vamos a enfocar en las cosas más importantes. Lo primero que ustedes harían cuando lleguen aquí es meterse aquí donde dice administrador de anuncios. Entonces me voy a devolver para que sepamos correctamente cómo es. Ustedes miren que podemos tener múltiples negocios dentro del administrador comercial. Entramos al administrador comercial y cuando estamos dentro de él, nosotros podemos vincular nuestras páginas, como lo estamos viendo aquí. Aquí nos van a aparecer y también nos van a aparecer las distintas cuentas donde nosotros vamos a configurar el medio de pago. Y esto es lo que más nos interesa, porque si no, las campañas que hagamos nunca van a correr. Una vez que ustedes entren por facturación y se paran en el negocio al que quieren configurar el medio de pago, como lo vemos acá, miren que aquí tenemos el negocio y le damos aquí en la parte que dice configuración de pago. ¿Qué nos va a pedir? Como les decía al principio, nos va a pedir una tarjeta de crédito. Entonces, perfectamente está aceptando tarjetas de crédito prepagadas. Listo. Entonces, nosotros lo que hacemos es que simplemente aquí vamos a colocar nuestra tarjeta de crédito y vamos a dejar que él automáticamente la valida y nos va a preguntar si queremos en algún sentido. Miren que aquí nosotros podemos programar los pagos o dejar que él cobre de forma automática. Ya nosotros vemos si es necesario que definamos el límite de gasto de la cuenta. Por ejemplo, quienes estamos aprendiendo, en un principio colocamos definir el límite y yo podría colocar aquí, por ejemplo, 100,000 pesos y nunca me va a consumir más de esos 100,000. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces configuramos la cuenta y después se nos olvida que pusimos un límite y ya los anuncios nos están mostrando. Entonces recuerden que si le damos clic aquí en los punticos y vamos a donde dice facturación, ahí encontramos todas las opciones. Como veíamos previamente, aparecían todos los recibos publicitarios que teníamos. Entonces, sin más ni menos, vamos a dar clic aquí en los punticos y nos vamos a ir ¿a dónde? Al administrador de anuncios. Recuerden, hoy nos vamos a enfocar administrador de anuncios, facturación y también nos vamos a enfocar en este que se llama el Creative Hub y nos vamos a enfocar en la herramienta de Audience Insights. Mírenla, recuerden. Listo. Entonces vamos directamente, clic en los punticos, administrador de anuncios. Cuando llegamos al administrador de anuncios y vamos a crear nuestra primera campaña, es importante que retomemos un momentico acá para comprender que ya vamos viendo cómo es la estructura. Tenemos el administrador comercial y dentro de él nosotros ya nos metimos a una cuenta publicitaria y después ya estamos parados aquí donde dice administrador de anuncios. Si ves cómo nos vamos metiendo poco a poco, muchas personas se confunden, se pierden un poco porque estos conceptos al principio no suenan enredados, pero miren que va cobrando mucho sentido. Poco a poco nos vamos metiendo dentro de la herramienta. Es importante comprender esto que vamos a ver aquí para poder analizar un poco de cómo se componen esas campañas. Miren que es muy similar a lo que veíamos en Google Ads. En Google Ads nosotros teníamos una campaña, un grupo de anuncios y teníamos los anuncios. En Facebook funciona exactamente igual.
la campaña, que es donde nosotros vamos a definir el objetivo y el presupuesto, los conjuntos de anuncio que también podemos definirles su propio presupuesto en caso de que queramos, también podemos manejar toda la segmentación ahí, definir las ubicaciones donde queremos que aparezcan estos anuncios y también podemos de una vez decirle si queremos conectar el Facebook Pixel para que nos guarde la información de las personas, por ejemplo, que van a nuestro sitio web. Y por último, tenemos ya los anuncios, que es ahí donde escogemos para qué página o cuenta de Instagram lo vamos a hacer, cuál sería el copy o el texto de ese anuncio, el llamado a la acción y el enlace. Entonces, entendiendo esta estructura que estamos viendo en pantalla, que es muy similar a la que veíamos en la sesión anterior, vamos a comenzar a hacer una campaña. Cuando ustedes lleguen aquí, simplemente buscan este botón verde que dice crear, dan clic en él, y una vez que dan clic en este botón, miren que lo que hablamos hace un momento cobra toda la relevancia. ¿Qué quiere? Elija el objetivo de la campaña. ¿Quiere reconocimiento de marca? ¿Quiere alcance? ¿Quieres tráfico al sitio web? ¿Quieres instalaciones? ¿Quieres interacciones? ¿Quieres que te escriban? ¿Quieres conversiones? ¿Quieres ventas de tu catálogo? ¿Quieres tráfico a tu negocio? Aquí estamos hablando de tráfico presencial. Facebook nos está preguntando qué queremos. Por eso era importante hacer ese análisis previo, entender dónde estábamos parados. Supongamos que nosotros somos una marca que ya es conocida, que ya hizo su trabajo de reconocimiento de marca, ya se ganó unos seguidores en las redes sociales, está desarrollando un plan de contenido, ya me hice visible. Entonces ya voy a trabajar en que vayan a mi sitio web. Entonces yo le daría clic aquí en tráfico. Si en algún momento, por alguna razón, se nos olvida algo, no nos asustemos. Miren que Facebook nos ofrece una ayuda aquí, en esta I, donde nosotros encontramos un pequeño resumen de qué estamos, dónde estamos parados y para dónde vamos. Entonces, damos clic en tráfico, luego le damos clic en continuar. Aquí miren que ya pasamos de la campaña, miren que aquí ya definimos el objetivo de la campaña, él nos va a llevar a terminar de configurar la campaña. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Por defecto, esto siempre le coloca nueva campaña. Entonces, nosotros aquí deberíamos colocar el objetivo que pusimos. Tráfico, por ejemplo, al sitio. Listo. Entonces, yo coloco aquí, por ejemplo, tráfico al sitio. Y él luego me va a preguntar los detalles de mi campaña. Entonces, recuerden que yo les contaba que él tiene muchas formas. En este caso, todo lo vamos a dejar como está. Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a comprar? Por subasta. ¿Qué quiere decir eso? Que mis anuncios se van a mostrar cuando yo alcance pagarle a Facebook lo mínimo que él pide para mostrarme en el escenario que yo le planteé. Luego, aquí tengo la posibilidad, en caso de que necesite replantear el objetivo, de volver a ver los objetivos de campaña. Luego él me pregunta si yo quiero hacer pruebas A/B. Esas pruebas A/B lo que me permiten es hacer varios escenarios y comparar cuál podría ser el más indicado para desarrollar. ¿Qué ocurre? Esto es un poquito avanzado, entonces esto lo vamos a dejar quieto. Y aquí sí llegamos a un punto donde quiero que presten toda la atención. La optimización del presupuesto de campaña es una herramienta que tiene Facebook que está desmarcada por defecto cuando nosotros creamos cualquier tipo de campaña. ¿Qué hace la optimización de presupuesto? Pues se distribuye entre los conjuntos de anuncios para conseguir más resultados. Que mejor dicho, en otras palabras, Facebook nos ayuda a mejorar los resultados para conseguir que un mejor costo por clic, que no nos salga tan caro cuando la gente le dé clic. O sea, que es decir, que si yo me he gastado 10.000 pesos, por ejemplo, yo consiga la mayor cantidad de clics posibles. En este caso estamos hablando de clics porque los usuarios van a ir a nuestra página web. Entonces yo le voy a dar aquí, activado. Y cuando yo lo activo, Facebook me va a preguntar a mí las siguientes cosas. Primero, ¿cómo quiere definir el presupuesto de su campaña? Primero, usted quiere un presupuesto total, lo que se va a gastar en toda la campaña durante toda la vigencia de la campaña, o usted va a trabajar con un presupuesto diario.
Entonces aquí, por ejemplo, se recomienda generalmente trabajar con un presupuesto diario. Luego de que colocamos nuestro presupuesto diario, escogemos la estrategia de puja. Y miren que aquí es donde yo les contaba que al marcar esa opción, la opción que se marca es la de menor costo. Es decir, estaremos optimizando para mostrarnos o conseguir nuestros objetivos al menor costo. Pero también existe la posibilidad de que yo le diga a Facebook que lo limite, o yo mismo poderle decir aquí que le quiero ofrecer, digamos, en cierta forma, cierta cantidad de dinero por lo que quiere, por conseguir ese objetivo. En este caso, con la optimización de presupuestos, lo que nosotros estamos haciendo es trabajando al menor costo. Esto funciona muy bien. Ya ustedes van a evaluar en el momento que comiencen a cacharrear si la van a activar o la van a desactivar. Entonces, ¿qué hacemos? Arrancamos una semanita, 5 días, vemos los resultados. Luego podemos desactivarlo 1 o 2 días y vemos cómo se comporta. ¿Por qué razón les digo esto? Porque no siempre todo se trata de minimizar costos, sino que hay también ver qué cantidad de clics y qué calidad de clics recibimos. Les pongo un ejemplo. Supongamos que estamos pagando 250 pesos por un clic para que vayan a nuestro sitio web. Y resulta que nos damos cuenta que hicieron una compra. Y resulta que yo invertí 200.000 pesos y solamente he hecho una venta. Luego de que yo desactivo esta opción, el clic me está saliendo a mí a 500 pesos, pero resulta que yo hice 8 ventas. ¿Qué quiere decir eso? Facebook me está encontrando personas más calificadas. Entonces es bueno comparar, no nos quedemos siempre como con una sola técnica, sino que eh, podemos probar cuál de las dos es óptima para nosotros. Si el presupuesto, por ejemplo, es muy reducido, entonces esta es la opción que nosotros debemos marcar. Si nosotros tenemos un mayor presupuesto y podemos hacer ese testeo, como el ejemplo que les ponía, lo vamos a hacer. Entonces, en este caso, definimos el presupuesto diario. Vamos a trabajar con 10.000 pesos. Vamos a trabajar al menor costo. Ya lo hemos definido, tenemos todo establecido. Miren dónde estamos en la campaña todavía. Si ven en la parte superior donde estamos parados, tráfico al sitio. Le damos clic en siguiente. Y una vez que le damos clic en siguiente, ya llegamos al conjunto de anuncios. Por eso es importante que cuando se sientan un poquito perdidos, miren esta estructura, que esta estructura nos muestra dónde estamos parados. Llegamos al conjunto de anuncios. Y él nos dice, bueno, yo le voy a ayudar a usted a conseguir tráfico. Dígame a dónde. ¿Usted quiere que yo le lleve gente a su página web? ¿Usted quiere que yo le lleve gente a que visite su aplicación? ¿Usted quiere que le escriban por el Messenger? ¿O usted quiere que le escriban por WhatsApp? Cuénteme qué quiere. A todo este tipo de estrategias, Facebook las llama estrategias de tráfico. Entonces vamos a dejarlo como si lo fuéramos a mandar tráfico al sitio web. Listo. Estas opciones, por ejemplo, las vamos a dejar como están marcadas, pero es importante conocer que existen. El contenido dinámico es que nos proporciona elementos de contenido como imágenes y títulos y genera automáticamente combinaciones. Pero, ¿qué pasa con el contenido dinámico? Muchas veces cuando yo no lo sé configurar, cuando yo no miro muy bien y he metido imágenes que de pronto no se prestan, quedan los textos sobrepuestos sobre los textos de la imagen. Entonces son herramientas que se deben manejar con cuidado. Y la oferta es que las personas pueden guardar la oferta que ven, porque esto puede en algún momento llegar a maximizar las conversiones. Entonces mire que es importante saber que existen, pero en este caso no las vamos a marcar. Pero aquí sí llegamos a algo importante. Si nosotros no marcamos esta opción que dice finalización de la campaña y no le establecemos una fecha, pues esa campaña va a estar rotando de forma indefinida, a menos de hasta el momento en que uno la apague. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es definir cuál sería la fecha de finalización de esa campaña. Entonces, en este caso vamos a colocar, por ejemplo, el 30 de noviembre, colocamos la fecha de finalización y llegamos de una vez, miren que esto es un proceso continuo, que es importante, recomendación, vaya despacio.
vaya viendo las memorias, va paso a paso, mirando hacia dónde quiere, piense muy estratégicamente. Muchas veces nosotros queremos hacer un anuncio como para ver si aprendimos a seguir el paso a paso. El paso a paso es lo de menos. Aquí lo importante es la estrategia. Listo. Entonces nosotros ya sabemos que esa campaña va a estar del 19 al 30 de noviembre y llegamos a crear nuestro público. Entonces, aquí era donde yo les decía que nosotros podemos crear un público según lo necesitemos. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué hacemos? Definimos, por ejemplo, el lugar a donde queremos hacer la pauta. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí podemos escribir. Vamos a escribir Medellín, por ejemplo. Y aquí hay que tener cuidado porque muchas veces sale Medellín, Sucre, colocamos Medellín. Y miren que acá el mapa, al igual que como lo veíamos en Google Ads, nos permite establecer un radio para esta campaña. Entonces nosotros vamos a establecer, por ejemplo, en radio de 21 kilómetros. Ya ustedes miran hasta qué regiones, hasta qué lugares quieren llegar. Si están viendo que el radio está muy amplio, lo pueden cerrar. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos un radio demasiado extenso, pues eso que nos va a dar nos va a gastar más el presupuesto porque estamos trabajando en un área mayor. Entonces es importante siempre ser muy específicos, ¿listo? Entonces ya que tenemos el lugar, vamos a definir la edad. Entonces aquí yo digo, por ejemplo, que pueden ser personas entre 21 y 40 años. Vamos a bajar un poquito. 21 y 40 años de edad. Él nos va a ir mostrando al lado derecho si nuestro público está muy amplio, él nos colocaría el indicador acá, o demasiado específico, porque un público hipersegmentado, demasiado detallado, pues puede llegar a ser un público en algún momento demasiado pequeño. Y un público demasiado pequeño no nos va a garantizar ningún tipo de posibilidad de llegar. Entonces, miremos aquí al lado derecho, miren esto que dice alcance potencial. Facebook nos dice, usted tendría la posibilidad de llegar hasta 2.400.000 personas. O sea, esto es un alcance muy grande, pero eso es simplemente una cifra como para que nos demos cuenta el alcance potencial que tendríamos dentro del lugar geográfico que escogimos. Llegamos al tema del género. Nosotros podemos decir si queremos ir a mujeres, por ejemplo, o si queremos ir a hombres. Y miren cómo, recuerdan que veíamos que la estadística nos decía que en Facebook había más o menos mitad hombres y mitad mujeres. Miren que para el caso de Medellín es exactamente igual. Si yo coloco mujeres, me dice que el alcance potencial es 1.200.000. Y si yo coloco hombres, me dice que es 1.200.000. O sea que estamos más o menos en Medellín mitad y mitad. Y aquí llegamos a un punto donde siempre, muchas veces cuando estamos creando un anuncio, pasamos derecho, que es la segmentación detallada. Si nosotros le damos clic aquí, es aquí donde nosotros vamos a darle importancia a lo que conocemos de nuestro cliente. Entonces pensemos muy bien. Si yo quiero explorar, saber cómo me permite segmentar Facebook, nos vamos a sorprender. ¿Por qué razón? Miren, datos demográficos. Nos permite llegar por nivel de formación, por campos de estudio, por escuela, hasta por año de graduación. Comencemos por ahí. Nivel de formación, personas con doctorados, personas con estudios universitarios completos. Y miren lo interesante que sale aquí al lado derecho. Nos dice más o menos cuántas personas son. Entonces miren que aquí tenemos todas estas posibilidades. Ahora, también podemos segmentar por entidad financiera, es decir, por el nivel de ingresos de esas personas. Por acontecimientos importantes, podemos buscar si son amigos de hombres, por ejemplo, que cumplen años en 0 a 7 días. Esto es importante para quienes trabajan, por ejemplo, con temas de regalos, etcétera, etcétera. Entonces, miren, por esta razón es que hay que ser estratégicos. Miren, por ejemplo, esto. Si yo cierro aquí cumpleaños y sigo, puedo ver quiénes están lejos de su ciudad de origen, quiénes están lejos de la familia, quiénes tienen una mudanza reciente, quiénes tienen una nueva relación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miren que aquí
en donde dice acontecimientos importantes, tenemos todo lo que ha sido el comportamiento de esas personas. Ahora, padres. Miren, padres con hijos de entre 13 y 17, de 18 a 26, de 3 a 5, de 6 a 8. Por ejemplo, esto para una marca de pañales, genial, por ejemplo. En el tipo de relación, el trabajo, ¿cierto? Ahora, podemos ver por intereses, bebidas alcohólicas, comidas, restaurantes, compras y moda, accesorios, belleza, miren, por ejemplo, cosméticos, fragancias, etcétera, etcétera. Por eso es importante, antes de comenzar a escribir aquí, conocer todo lo que nos ofrece Facebook. Por ejemplo, acá, miren las actividades digitales. Acceso a Facebook desde dispositivos y sistemas más antiguos. Esto, por ejemplo, para una marca de celulares sería genial. Puedes ofrecer tus dispositivos a ellos. Facebook, administradores de páginas de Facebook, el tipo de navegador de Internet que utilizan, el sistema operativo que utilizan, el aniversario. Miren, si tiene aniversario en los próximos de 60 a 90 días. Esto, por ejemplo, para empresas de celebraciones, a pesar de que en este momento eso está un poquito, lo están trabajando pues muy suave, es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miren que tenemos demografía, intereses, comportamientos y también tenemos la posibilidad, por supuesto, de buscar. Entonces nosotros aquí podemos escribir, por ejemplo, compras. Voy a escribir, por ejemplo, moda. Miren que moda femenina es un interés. Lo podría colocar. Listo. Ustedes pueden colocar aquí los intereses que ustedes quieran. ¿Qué es lo importante? Si yo dejara solo moda femenina, miren lo que pasa acá. Se me está segmentando demasiado. Él lo que me está diciendo con eso es, ve, contame un poquito más de lo que necesitas. Entonces yo le voy a decir aquí, por ejemplo, compras. Miren, por ejemplo, compras y moda. Miren cómo se equilibra. Si ves, yo le digo que les interese la moda femenina, pero que también tengan comportamientos de compras y moda, que les interese comprar cosas en Internet. Ahora, sigo. Podría seguir perfectamente. Vamos a colocar aquí compra online, por ejemplo, personas que estén interesadas en comprar online, pero miren este es de comportamiento. Compradores que interactuaron, es decir, personas que ya han realizado transacciones. Entonces miren que ya mi público, recuerdan que yo tenía un alcance potencial de 1.200.000 personas, ya me está cambiando a 1.000.000 de personas. Y así yo puedo seguir con la segmentación. Lo importante es, recuerden esto, conocer al público objetivo. Miren que aquí es donde yo les decía que la herramienta de Facebook Insights nos permitía a nosotros conocer mejor la audiencia. Se las voy a mostrar de una vez el Audience Insights. Entonces, en ese caso, de una vez yo voy a abrir aquí una pestañita y les voy a mostrar. Ustedes van a dar clic aquí en los cuadritos, si se sienten de pronto un poco perdidos con su público, y van a bajar hasta donde dice Audience Insights. ¿Lo ven aquí? Lo abrimos y una vez que nosotros lo abrimos, él nos va a preguntar qué audiencia queremos analizar. Nosotros simplemente le vamos a decir que todos los usuarios en Facebook. Entonces, él por defecto viene puesto en Estados Unidos. Nosotros vamos a colocar para este caso Colombia. Vamos a colocar Colombia. Y yo acá puedo colocar, inclusive para el ejemplo que estamos haciendo, vamos a colocarlo en, no, analicémoslo en Colombia. Démosle clic aquí en Colombia. Podemos colocar también si queremos una ciudad. ¿En qué rangos de edad queremos analizar? Entonces nosotros podemos decirle, vea, muéstreme entre 20 y, por ejemplo, 50 años. Miren cómo va cambiando aquí. Miren, ya les voy a mostrar detalladamente. Si yo le digo a Facebook que me muestre cómo se concentran las personas entre 20 y 50 años dentro de la plataforma, miren que el 41% de las mujeres están entre los 25 y los 34 años y el 42%
Entonces, miren que si yo te he identificado que mi target está en esa edad, Facebook es muy afín, inclusive para edades que estén por encima. Pero es que aquí viene lo bueno. Yo voy a colocarle compras y moda. Y yo le voy a decir que me muestre personas interesadas en ropa de mujer. Él va a actualizar los datos. Un momentico, yo les muestro acá. Se me quedó. Un momentico, vamos a colocar aquí ropa. Pongámosle ropa deportiva entonces. Miren cómo él me muestra que entre los 25 y los 34 años hay mayor interés por la ropa deportiva. Miren que aquí la tenemos segmentada. Y esto lo que nos va a mostrar a nosotros acá es que el 16% de estas personas son solteros. Miren entonces que yo ya comienzo a comprender un poquito mejor a mi audiencia. Yo vendo ropa deportiva, estoy buscando gente interesada y viene y me muestra que la mayoría, al menos el 10%, ya tiene estudios universitarios y tan solo el 24% dice haber terminado estudios de bachillerato. Entonces miren que son personas en una gran proporción universitarias o personas que ya terminaron la universidad, son solteros en su gran mayoría y adicional nos muestra en qué trabajan. Entonces miren que nos muestra que pueden estar en arquitectura e ingeniería, alimentación y restaurantes, servicios jurídicos, servicios técnicos, etcétera, etcétera. Pero eso no es todo. También nos muestra a estas personas, por ejemplo, que les interesa la ropa deportiva, qué tiendas, qué categorías son las que ellos siguen. Entonces vemos que siguen a Reebok, siguen a New Balance, siguen a Pacifica, etcétera, etcétera. Y las páginas que Facebook considera más relevantes para estas personas son Reebok, Adidas, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes comienzan a meter aquí, a conocer un poquito a su público e ir colocando los intereses, Facebook les va a ayudar a comprender un poquito mejor a la audiencia. Si yo coloco, por ejemplo, en este caso, bodas como intereses y me voy a los datos demográficos, él me va a mostrar que sigue siendo interesante para el mismo público, que lógicamente la mayoría están solteros, que también tienen alto grado de estudios universitarios, pero miren lo que va a pasar con los gustos y con los intereses. Cambian. Por ejemplo, tiendas de ropa, por ejemplo, aquí me aparece Salmón Colombia, Joanna Cano Designer, Lily Pink, Macadamia Store, Ela, Pacífica, etcétera, y Mango Tango, Lemon Tree, etcétera, etcétera. Miren cómo muchas veces cuando segmentamos estamos pensando solamente en cosas muy básicas. Facebook nos permite conocer mucho de cómo se comportan las personas. También nos muestra en qué lugares. Miren que nos muestra, por ejemplo, que Medellín es una ciudad muy interesante para hacer ese tipo de pauta. Nos muestra que Bogotá también puede serlo. Cali, por supuesto, Cartagena. Miren qué interesante esto. Por eso debemos ayudarnos. Y miren que no es complejo, no es raro. La invitación mía es cacharrienle. A esto hay que cacharrear. O sea, si a no nos sentamos un rato, bueno, y a ver cómo es que era, entonces yo por esa razón acá en las memorias ustedes van a encontrar el Audience Insights, que ahí les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan entrar y conocer un poco más sobre eso. Porque aquí, si yo no analizo bien, cuando yo me encuentre en el proceso de creación del anuncio, pues después mis anuncios no van a funcionar, porque de pronto estoy segmentando mal. Espero que esta herramienta que ustedes están viendo ahí les esté dando luces más claras de hacia dónde debe ir. Entonces recordemos, ¿cómo la van a encontrar? Ustedes la van a encontrar acá en el administrador de anuncios de Facebook, en el cuadrito que tiene los punticos, ustedes le van a dar clic ahí y van a buscar Audience Insights. Listo, lo van a encontrar aquí abajito. Vayan despacio, donde dice análisis e informe, Audience Insights. Listo, le dan clic ahí, no hay que hacer nada raro, simplemente llegar y comenzar a jugar con los campos de los lados, en qué lugar, las edades, los intereses, y Facebook les va a ayudar a conocer detalladamente.
un poco más al público de sus negocios. Ahora sí, volviendo al anuncio que estamos llevando a cabo. Miren que nosotros aquí estamos colocando compradores que interactuaron, compras en moda, moda femenina, se encuentra más o menos equilibrado, no me dice que es un público demasiado específico ni tampoco demasiado amplio. Yo también podría excluir, y esto es importante, porque yo también podría excluir en caso de que hayan datos o intereses para los cuales no me interese aparecer. Listo, en caso de que ustedes quieran hacerlo, simplemente le dan clic ahí en el botón excluir. Ahora, continuando con esto, yo les recomiendo que lo dejen en todos los idiomas. Llegamos a un punto que yo sé que les interesa mucho. Aquí es donde nosotros vamos a definir para dónde va la campaña. Si ustedes le dejan las ubicaciones automáticas, lo que Facebook va a hacer es mostrar los anuncios en Facebook. Si ustedes tienen conectada la página, pues va a mostrarlos de Instagram, los va a mostrar en Instagram, los va a mostrar en el Audience Network, que es sitios o portales que están relacionados con Facebook, lo que le venden espacios para que Facebook también muestre sus anuncios. Entonces se va a ir eso a todo lado. Ventajas. Facebook va a buscar los lugares más efectivos donde pueda mostrar el anuncio. Pero como aquí vinimos a aprender cosas diferentes que nos permitan optimizar, entonces miren que aquí nosotros podemos escoger primero la plataforma. ¿Yo qué les recomiendo? Desactiven el Audience Network, porque si ustedes están buscando personas definitivamente dentro de la plataforma, es mejor ir ahí directamente. Si ustedes quisieran, por ejemplo, solamente hacer publicidad en Facebook y en Instagram, ustedes marcarían estos dos campos, Facebook e Instagram. Y adicionalmente, Facebook nos da la posibilidad de escoger dónde queremos mostrarlos. Aquí él ya nos va a mostrar las ubicaciones, entonces mucho ojo, porque aquí estas ubicaciones son los lugares donde se va a mostrar el anuncio, pero no geográficos, sino ubicaciones dentro de la plataforma. Listo, se los digo porque muchas veces tendemos de pronto cuando vemos ahí ubicaciones y llegamos y nos encontramos en esto y decimos, ¿qué pasó? Aquí nosotros escogemos dónde. Entonces supongamos, por ejemplo, que nosotros queremos pautar en las historias. Listo. En el feed, por ejemplo. Y nosotros quisiéramos, por ejemplo, deshabilitar que no salgan artículos, por ejemplo, ya tendríamos esa opción. Si yo desmarcara, por ejemplo, aquí, si yo vuelvo y marco a Facebook, miren cómo se me maximizan las posibilidades de escoger ubicaciones. Entonces, recomendación, por ejemplo, si vas a pautar solo en Instagram, marcarías solo Instagram, déjenla por defecto, no tocarla. Pero si nosotros lo que queremos es, como estamos aprendiendo y es nuestra primera campaña y queremos ver cómo se distribuyen mejor los anuncios, lo dejamos en ubicaciones automáticas. Por eso Facebook tiene aquí esto entre paréntesis que nos dice que es la opción recomendada. Pero nosotros sabemos que si ya entendemos que el Audience Network es sitios afiliados de Facebook, no me interesa aparecer allá. No es que yo tampoco quiero salir en el Messenger, yo solamente quiero estas dos opciones y comenzar a ver que yo voy a tener, voy a aparecer en publicaciones sin stream en Facebook, por ejemplo, miren que yo voy a estar en la búsqueda también, etcétera, etcétera, entonces lo hago. Listo. Ahora, que ya tengo claro las ubicaciones, las vamos a dejar aquí en automáticas. Él me va a preguntar, ¿cómo quiere que optimice la entrega de los anuncios? Que consiga la mayor cantidad de páginas, de visitas a la página de destino, que consiga la mayor cantidad de clics. Recuerdan cuando hablamos de impresiones, que se muestre mucho. Yo les recomiendo una cosa, si ustedes están haciendo una campaña de tráfico, por ejemplo, o según el objetivo que sea, Facebook lo va a configurar automáticamente, pero es importante comprender que esto existe, porque muchas veces nuestros objetivos son diferentes a los de Facebook. Les pongo un ejemplo. Esta campaña que estamos haciendo es larga, comenzó prácticamente hoy y se va hasta el 30, son 11 días. Cuando yo le doy clic aquí en alcance único diario, yo lo que le estoy diciendo a Facebook es muéstrele mi anuncio una sola vez, diariamente a una persona. No me le muestre el anuncio más veces, hágame el favor. Listo, no me sature a la gente con mi anuncio, porque es que yo voy a estar 11 días pautando lo mismo. Si yo sigo a ese ritmo, los voy a aburrir y me van a ver solamente los mismos. Pero si yo lo que quiero es que no me importa, sino que lo que me interesa, mi objetivo es conseguir muchos clics, yo le daría simplemente clics en el enlace. Entonces, Facebook también nos ofrece la posibilidad
de marcar cuánto sería el dinero mínimo que nosotros estaríamos dispuestos a pagar. Les pongo un ejemplo. Ahorita les voy a mostrar cómo se mide. Pero supongamos que ustedes dicen, no, a mí me está saliendo el clic en Facebook demasiado costoso, es que estoy pagando 800 pesos por un clic. Entonces yo voy a analizar si yo quisiera decirle a Facebook, ve Facebook, me está saliendo muy caro, te ofrezco 350 pesos. Por experiencia les digo, esto por lo general Facebook siempre te deja, no te publica los anuncios, según ellos, porque no alcanzas la puja, pero es importante que entendamos que esta opción existe. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que como nosotros marcamos la opción de optimización de presupuesto, ¿recuerdan? Entonces no podemos controlarlo porque ya se encarga automáticamente de ofrecer el menor precio posible. Y una vez que terminamos la configuración del grupo de anuncios, llegamos a crear el anuncio. Entonces ahora sí es donde nosotros a este también por lo general siempre se llama nuevo anuncio. O sea, este siempre ustedes lo van a ver como nuevo anuncio. Entonces, ¿yo qué haría en este caso? Yo voy a colocarle, por ejemplo, anuncio 1 y Facebook me va a preguntar para qué página quiero hacer ese anuncio. Entonces, si yo tengo una página que tengo cuenta en Instagram y en Facebook, la voy a seleccionar de aquí, miren, la escojo. Aquí automáticamente me detecta la cuenta de Instagram. Por eso es importante que sigan el paso que veíamos anterior donde conectábamos las cuentas. Pero si no, nosotros, por ejemplo, podemos escoger que es solamente una página. Miren lo que va a pasar. Me va a detectar solamente esto. Ya no me va a aparecer nada más. Entonces, miren que aquí me va a aparecer la opción de conectar la cuenta con la que quiero pautar en Instagram. Listo. Entonces, en este caso, vamos a seguirlo con esta página que tenemos aquí. Vamos a crear este anuncio. Recuerden que tenemos la opción de formatos y contenidos dinámicos. Esto solamente para las empresas que ya han hecho con su Facebook Shops la carga de su portafolio o con un catálogo. Nosotros lo vamos a hacer de forma sencilla el día de hoy. Vamos a escoger simplemente una imagen o un video, ¿ok? En caso dado, también es importante que entendamos que podemos crear secuencias de imágenes o de videos, que son esas que nosotros hemos visto que podemos desplazar para mostrar diferentes productos, o nosotros podemos crear una colección que también nos permite ir al Creative Hub que vamos a ver en un momentico para crear nuestros anuncios. Vamos a crearlo como una imagen y video. Seleccionamos ahí y luego vamos a agregar ¿qué es una experiencia instantánea? Una experiencia instantánea, para quienes de pronto han escuchado alguna vez este concepto de landing page, es como que tú sin salir de Facebook puedes crear una paginita donde le cuentas un poquito más a la persona y le dices que deslice, por ejemplo, para registrarse. Entonces es importante saber que eso existe. Lo vamos a dejar ahí quieto y vamos a comenzar a crear nuestro anuncio. Él nos dice, dame el contenido multimedia con el que vas a crear el anuncio. Entonces, en este caso, yo vengo acá, vamos a subir una imagen cualquiera, la seleccionamos, que él me va a mostrar cómo se ve esa imagen en los diferentes formatos que maneja la plataforma. Yo le digo, ok, esta imagen me sirve, le doy clic en listo, y él me va a comenzar a mostrar aquí, al lado derecho, cómo se mira mi anuncio en todos los formatos que están en las ubicaciones que notábamos. Aquí como lo pusimos en ubicaciones automáticas, pues él me va a tratar de mostrar todas las opciones en las que Facebook puede mostrar mi anuncio. Luego llegamos a la configuración del título y la descripción del anuncio. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar aquí como título nueva colección, por ejemplo. Miren cómo va todo apareciendo poco a poco. Voy a colocar también aquí, aprovecha el lanzamiento de nuestra nueva colección. Pocas unidades. Si vamos viendo aquí al lado derecho cómo todo lo que estamos configurando va apareciendo. Este es el texto principal del anuncio, el que estamos configurando ahí.
Vamos a colocar también, por ejemplo, otra descripción. ¿Por qué aparecen otras descripciones? Porque si yo comienzo a jugar con las descripciones, Facebook va a tratar de comenzar a mostrar una, luego la otra, y nos va automáticamente a detectar cuál es la que mejor funciona. Recordemos que los textos tienen el poder de transmitir un mensaje, entonces es importante escoger muy bien o escribir textos. Para este caso, vamos a dejar que en el texto principal, y aquí vamos a comenzar a colocar la primera descripción. ¿Qué colocaríamos nosotros, por ejemplo, para esta? Compra en línea, envíos gratis a todo el país. Listo. Ahora que ya sé hacia dónde voy a llevar el tráfico, le voy a decir, venga, lléveme el tráfico a mi página web. Entonces yo colocaría aquí www.mipagina.com. ¿Por qué razón nos aparecen dos URLs, una visible y la otra URL del sitio web? Por una razón muy sencilla. Muchas veces nosotros tenemos una URL de un producto en específico o una categoría que queremos mostrar y de pronto no sabemos muy bien cómo conducir. Digamos que eso se vería muy largo, inclusive se vería hasta raro. Entonces lo que nosotros hacemos es escoger, aquí colocaríamos la URL de ese producto, de esa categoría. Muchas veces ese enlace es enredado, es difícil, pero acá, en donde dice la URL visible, ahí colocamos la dirección principal. Esto hace que dentro del anuncio se vea que es una página web directa a la que estamos llevando el usuario y no se van a ver esa cantidad muchas veces de caracteres porque muchas veces las URLs no son amigables y no nos van a llevar. Entonces, ya que tenemos todo esto claro, lo que hacemos es que podemos agregar idiomas. Esto sería para mostrar nuestro anuncio en distintos idiomas. En el caso no aplica, es un anuncio nacional. Y vamos aquí a escoger, miren lo que les comentaba, el píxel de Facebook. Esto, ustedes ahí también en las memorias van a encontrar cómo lo pueden crear y cómo lo pueden instalar. En este caso ya se encuentra configurado, entonces lo que nosotros haríamos es marcarlo. En este caso lo vamos a dejar píxel que está configurado por defecto para esta cuenta y ya estaríamos listos para publicar nuestro anuncio. Nosotros podemos ver cómo luciría en Instagram. Mírenlo, por ejemplo. ¿Qué analizamos nosotros? Analicen que el texto que ustedes pusieron sea legible, no sea tan largo. No es necesario que un texto sea largo. Lo importante es que se alcance a leer correctamente. Podemos ver cómo se ve en los feeds de los videos de Facebook. Podemos ver un poco cómo se nota, cómo se vería, por ejemplo en Instagram también. Entonces miren que tenemos las stories, por ejemplo, también. Entonces miren que este anuncio que acabamos de crear se ve bien en todas las plataformas. Miren, por ejemplo, que perfectamente está invitando a la gente a deslizar en las historias para comprar. Tiene una sola imagen, no está saturado de texto. Recuerden que para eso Facebook nos da un espacio para colocar texto. Muchas veces en las empresas tenemos diseñadores que les encanta llenar de texto las piezas. En este caso, cuando son para redes sociales, busquemos que sean simples. Por ejemplo, les colocan el logo. Yo les diría, no coloquen el logo porque recuerden que nosotros cuando estamos dentro del sitio acá arriba, aparece todo el logo de nuestra marca, la identidad. Entonces, no es lo que es lo importante, muestren el producto, digan el beneficio. Recuerden que yo aquí, por ejemplo, estoy colocando que el envío a todo el país es gratuito. Ese tipo de cosas es importante ponerlas porque la gente de esta manera comprende que, el envío es gratis. Eso puede ser algo importante para esa persona. Ahora, que ya tenemos todo esto configurado, por ejemplo, para que sea más coherente con lo que estamos haciendo aquí, coloquémosles envíos a Medellín. Vamos a colocar envíos a Medellín gratis. Importantísimo, recuerden el llamado a la acción. Listo, colocarlo. Miren cómo es importante. Si nosotros no colocamos el llamado a la acción, nos quedaría como el anuncio como sin, ok, muy bonita muy bonita la imagen. Aquí hay que colocar un llamado a la acción para que la gente reaccione a la publicación. En este caso, darle clic en comprar.
Cuando le damos clic en publicar, Facebook nos va a decir, mire, esto fue lo que usted acabó de hacer. ¿Tiene algo que cambiarle? Ya esta campaña quedó configurada. Mire, se publicaron varios elementos. Una campaña, un conjunto de anuncios y un anuncio. Señoras y señores, nosotros acabamos de crear nuestro primer anuncio en Facebook. Conocemos herramientas que nos pueden ayudar a segmentar mejor. Recuerden, Audience Insights, herramienta poderosa de Facebook para poder buscar los públicos, para poder comprender un poco más qué está pasando. Aquí nosotros ya acabamos de crear nuestro primer anuncio. Si nosotros le damos clic en cerrar, él nos va a llevar de nuevo al administrador de anuncios. Y el administrador de anuncios, como ya lo vimos en los slides, está compuesto por campañas, conjuntos de anuncios y anuncios. Si yo me paro en campañas, yo voy a ver los resultados de mis campañas, los borradores, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la campaña que nosotros acabamos de lanzar va a entrar automáticamente a ser validada por Facebook para ver si puede ser publicada. Esto no es que pase derecho, eso necesita una revisión previa, entonces hay que prestarle mucha atención. Y Facebook nos ayuda a interpretar de una manera muy sencilla los resultados. Aquí ustedes van a encontrar todas las campañas, porque recuerden que están parados en campañas, y nos dice cuántos clics hemos conseguido, a cuántas personas hemos llegado, cuántas veces se ha imprimido el anuncio, recordemos que, perdón, cuántas veces se ha impreso el anuncio se puede mostrar muchas veces. Si un anuncio se muestra muchas veces y ustedes comienzan a ver que los clics son muy bajitos, salvo que ustedes estén haciendo una campaña de reconocimiento de marca, algo está pasando. Miren, por ejemplo, lo que ocurre en este caso. 1000 personas hemos llegado, el anuncio se ha mostrado 1409 veces a las mismas 1409 personas y hemos conseguido 19 clics. ¿Cómo lo analizamos nosotros? Pues es importante saber cuánto nos hemos gastado. Hemos gastado 4,000 pesos y el clic nos está saliendo a ¿cómo? A 215 pesos. Por eso es importante tomar decisiones. Lo mismo nos lo puede mostrar por conjuntos de anuncios, por anuncios, etcétera, etcétera. Entonces, préstenle mucha atención. Ahora tenemos que retomar para mostrarles un poco más acerca de otra herramienta que Facebook nos permite o nos regala, que es la interpretación de esos resultados. Entonces, si nosotros cuando vayamos a interpretar esos resultados, no nos ponemos las pilas, no miramos sino solamente lo que nos estamos gastando, pero no le ponemos cuidado a cuánta gente estamos llegando, si nosotros no le prestamos atención, cuánto alcance estamos teniendo. Si nosotros no nos ponemos un poquito como de cuidado a esas cosas, pues ahí es donde sobreviene que decimos, esto no funciona. Esto no, definitivamente esto no es para mi negocio. No. Nosotros podemos encontrar estrategias para conseguir que los resultados se logren. Aquí el tema es hacerlo con mucha paciencia. La idea con esto es que lo hagan despacio, así como lo hicimos hoy. Vieron que el proceso es sistemático. La herramienta nos va llevando, la herramienta nos conduce, pero muchas veces nosotros cuando estamos en ese proceso creativo, porque inclusive hasta el paso a paso lo llevamos, vamos llegando poco a poco, decimos, bueno, ¿y yo de dónde voy a sacar inspiración para los anuncios? Pues Facebook también tiene una plataforma en la que nos permiten, a su juicio, conocer cuáles son esos anuncios más exitosos, esos puntos de referencia que nosotros podemos seguir a la hora de crear anuncios. Ustedes también los van a encontrar aquí. Yo les voy a mostrar cómo sería para que nosotros comencemos a ver cómo Facebook nos muestra cuáles son esos anuncios de los que nosotros nos podemos basar y por qué razón son importantes. Miren que aquí nos muestra un poquito de algunos anuncios. ¿Recuerdan lo que hablábamos hace un momento de que una imagen vale más que 1000 palabras? Es eso, porque muchas veces nosotros queremos llenar la imagen de una cantidad de cosas por todos lados. Facebook nos dice, miren, plataforma que emplea Facebook en formato de anuncio, de secuencia. Vean, ponerse las botas con los anuncios con video de Facebook. Esta empresa de calzado convirtió sus fotos en un GIF y animación y los publicó como anuncios con video que usaban un formato para secuencia. Gracias a esta campaña obtuvieron un retorno de la inversión publicitaria de 8 veces superior.
Y es que si nosotros vamos a ver este anuncio, si vimos ahorita cuando yo lo toqué, cómo se movió. Eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a ver. Y esto nosotros lo podemos hacer con aplicaciones. Esto no es tampoco cosa del otro mundo. Eso ya salió del otro costal, pero Facebook nos va a mostrar en la descripción de las campañas por qué esas campañas son consideradas como las campañas que deberíamos nosotros tomar como inspiración para nuestro negocio. Miren, por ejemplo, esta. Presenta el destino de Cambaya más atractivo para las vacaciones. Nos muestra, como podemos ver, el anuncio de qué manera está publicado. Mírenlo aquí. Entonces, estas inspiraciones que nosotros podemos tener a través de Facebook, Facebook nos las ofrece, son completamente, es un sitio completamente abierto en el cual nosotros podemos conocer la experiencia. Por ejemplo, miren Red Bull, campaña Can You Make It? Por ejemplo, las plataformas empleadas Facebook, Instagram y Messenger, formatos de anuncios usados, con video, nos muestra puntualmente cuál es el formato que están usando. Y miren que nos muestra por qué razón nosotros deberíamos aprender a hacer anuncios un poco más interactivos. Entonces miren que ya para el tema de la creación de las piezas tenemos inspiración suficiente. Miren que el video es muy importante para Facebook porque recordemos que el video retiene al usuario. Entonces miren que todo esto lo tenemos a disposición para conseguir inspiración. Entonces aquí también tenemos otro beneficio, digamos, que tiene la plataforma de Facebook para nosotros. Entonces, recapitulemos, hemos visto cómo podemos desde el administrador comercial tener nuestras cuentas publicitarias, dentro de ellas está el administrador de anuncios. Hoy hablamos puntualmente del tema de la facturación, hablamos puntualmente de lo que tiene que ver con el Audience Insights, que nos ayuda a analizar un poco las audiencias para poder hacer una buena segmentación en Facebook. Conocimos también la herramienta de Facebook Business que nos muestra todos estos anuncios que nos pueden arrojar a nosotros inspiración, esas buenas prácticas que desarrollan dentro de la plataforma. Y ojo, no es solamente que se ven bonitos, sino que está el testimonio de cómo disparan los resultados dentro de la plataforma. Entonces, es importante tenerlos en cuenta. Volviendo a lo que nos corresponde, y entendiendo que si nosotros no medimos, pues no sabemos entonces para dónde vamos. Miren que interpretar los resultados no es difícil. Por lo general, cuando ustedes estén en el administrador de anuncios, ustedes van a encontrar acá en la parte superior la opción, cuando ustedes le dan clic aquí, él le dice, ¿cómo quiere que yo le muestre las columnas? Por rendimiento. Déjenlo ahí, porque como estamos comenzando por rendimiento, como podíamos ver acá en los slides, nos va a mostrar de qué manera se están entregando los anuncios, cuántos clics estamos consiguiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora que tenemos eso claro, pues no podríamos dejar de pensar un poquito en cuáles serían algunas recomendaciones generales que debemos tener en cuenta con Facebook. Porque si no, nosotros estaríamos prácticamente quedándonos solamente con que esto es un proceso técnico. Y esto sí tiene mucho, digamos, de paso a paso, de aprender un poquito como por dónde meterme, pero esto también tiene un componente muy alto de estrategia. Y lo primero es que nosotros siempre tenemos que tener claro el objetivo. Ya nos dimos cuenta que si entendemos el proceso de compra del cliente, nosotros podemos identificar cuál podría ser el objetivo. Lo siguiente es aprender del público. Si nosotros tenemos interacción en los puntos de venta con las personas, nosotros ya de pronto conocemos algo más del público que yendo, por ejemplo, a una herramienta como Audience Insights podríamos conseguir mucha más información. Hay que ser muy pacientes con los cambios. Recomendación, si ustedes hacen un ajuste, por ejemplo, hoy a la campaña, esperen, denle tiempo. Muchas veces hay personas que viven haciendo ajustes cada 2 horas, no le dan tiempo a la campaña a que tome los cambios que se acaban de aplicar y vaya aprendiendo. Ya vimos que nosotros podemos cambiar el presupuesto, la forma en que estamos ofertando, podemos cambiar la optimización del mismo presupuesto, nosotros podemos cambiar inclusive hasta el objetivo de una campaña. Entonces, por esa razón hay que ser muy paciente. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y ahora, pues, ¿qué les digo de un video? Un video vale todavía mucho más. Hay que ser precisos y claros. Lo que les decía, no llenen esos copies de los textos
de las publicidades de Facebook llenos de texto, pero de una cosa que nadie lo va a leer, no, o sea, hay que ser puntuales. Si tienes unos beneficios, enuméralos. Hay que ser claro con el beneficio que le vas a dar al cliente. Si tienes envíos gratuitos, si tienes garantía extendida, si tienes soporte durante un periodo de tiempo específico, si la primera asesoría es gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Y como yo sé, y esto es algo muy importante, que ustedes necesitan en cierta forma comprender cuándo una campaña está funcionando y cuándo no está funcionando, la cuestión es muy sencilla. Una cosa pasa dentro de la plataforma, ¿cierto? Nosotros aquí veíamos que teníamos 100 clics. Entonces ustedes pueden decir, ah, mi campaña es un éxito dentro de la plataforma de Facebook. Pero resulta que ustedes están mandando todo ese tráfico a WhatsApp y resulta que está pasando algo ahí en WhatsApp que es que casi no se está vendiendo. Y de esos 100 que nos han escrito, solamente ha comprado uno. Entonces ustedes tienen que entrar a analizar que lo que están prometiendo en el anuncio, el valor que están ofreciendo realmente se esté realizando en el proceso de compra. Que no estemos generando de pronto decepciones o falsas expectativas en los clientes. Entonces miren que es importante ese paso. Lo que vemos en la plataforma de Facebook y de Instagram Ads, cotejarlo con lo que está pasando en la vida real. Listo, no se nos olvide por favor eso. Y no quedarnos únicamente con cifras de venta. También quedémonos con las cifras de las personas que se interesaron, porque recordemos que nosotros cuando los saludamos, por ejemplo, por WhatsApp, podemos tomar el nombre, guardar los datos de esas personas y estos serían clientes potenciales a futuro. Algo que les quería decir mucho y lo que quería hacer mucho énfasis el día de hoy, no comamos cuento. En Facebook y en Instagram nos venden muchos cuentos de que hay fórmulas mágicas para llenar una máquina, ¿cómo es que dicen? La máquina ilimitada de clientes o esto o lo otro para cualquier tipo de negocio. Esas fórmulas mágicas no son más, lo que ellos llaman una fórmula mágica, no son más que un embudo. Y un embudo de venta es eso que nosotros vimos hoy. Comprender muy bien dónde debo pararme, en qué etapa del proceso de compra del cliente me debo parar. Entonces la invitación aquí es a capacitarnos. Hemos visto el día de hoy, y es el objetivo que teníamos, descubrir la herramienta, ver que de pronto cuando nos encontramos con ella por primera vez nos puede parecer extraña, nos puede parecer rara, pero hay que capacitarnos. La invitación es Facebook tiene un gran centro de ayuda, también está Blueprint para quienes quieren certificarse. Entonces hay que practicar y hay que encontrar esa fórmula para nuestro negocio. Esa es la invitación que yo les decía hoy. Facebook tiene todos los objetivos, tanto para el negocio local que necesita llevar gente al local, como para la empresa consultora que necesita conseguir clientes potenciales. Entonces, miren que tenemos todas esas opciones a nuestra disposición. Entonces, no olvidemos esa parte, recordemos, tenemos a nuestra disposición todo lo que Facebook e Instagram nos dan. Lo importante aquí es abrirnos a aprenderlo a manejar. Y de hecho, si tú muchas veces no lo administras, pues por lo menos cuando te entreguen un informe, la persona que te está manejando, pues hombre, tú vas a tener el criterio suficiente para comprender lo que puede estar pasando con esas campañas, si realmente por el presupuesto que tienes son efectivas o no. Entonces, señoras y señores, a cacharrearle a esto, esto es algo muy chévere con lo que podemos lograr objetivos. Vimos que lo importante es saber que están las campañas, que dentro de las campañas tenemos los grupos de anuncios y que dentro de los grupos de anuncios tenemos los anuncios. Miren que todo es muy ordenado y todo es un proceso sistemático. Háganlo con mucha paciencia. Espero que la información que hemos visto el día de hoy les haya sido de gran utilidad. Si tienen preguntas, no duden en contactarme. Aquí les dejo mi correo electrónico al cual pueden de pronto, si tienen alguna inquietud, eh, preguntarme. Y también nuestras redes sociales para que nos sigan. En Shopping App tenemos una solución de comercio electrónico para las empresas que necesitan entrar en el mundo del e-commerce y también publicamos mucho contenido relacionado con todo este tipo de cosas. Entonces, muchísimas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy. Desafortunadamente el tiempo a veces es corto, pero espero que el contenido que vimos les haya abierto las puertas porque ustedes ya se dan cuenta que esto es un mundo que contiene miles de opciones y miles de oportunidades para nuestras empresas de cara a lo que es la transformación digital y el marketing digital. Luis, muchas gracias por la exposición, de nuevo muy clara y muy práctica, como nos tienes acostumbrados.
Tenemos, antes de que finalicemos la sesión, unas pequeñas preguntas que nos han hecho a lo largo de la conferencia. La primera nos la hace, segundo, por favor, la señora Stephanie Perdomo. Nos pregunta: una persona que trabaja con publicidad en redes sociales me indica que para pautar es mínimo realizar 20.000 pesos diarios para que sea efectivo el valor. Porque puede que no sea tan efectiva si se hace con menos. ¿Eso es cierto o cómo se puede manejar? Ok, eso es algo muy relativo. ¿Por qué te lo digo? Porque viste que, por ejemplo, nosotros estábamos pautando en el caso que teníamos ahí, Medellín. No es lo mismo pautar con 10.000 pesos en Medellín que pautar con 10.000 pesos en Colombia. Entonces es importante comprender dentro del objetivo de la campaña cuál la zona eh, geográfica que quiero cubrir. Si es una zona muy ambiciosa, muy grande, de pronto lo que esta persona te puede estar diciendo es cierto. De pronto con un presupuesto inferior de cara a su experiencia, ella ha notado que no puede ser suficiente. Pero la verdad les digo, aquí no hay nada absoluto. O sea, nunca te pueden decir, no, es que tiene que ser mínimo 20.000 para que funcione. No, eso depende del área de cobertura donde quieras pautar y depende también de, muchas veces también del segmento al que estemos apuntando. O sea, todo esto depende mucho, ¿no?, de las variables con las que configuramos la campaña. Entonces aquí recordemos que no es un mínimo 20.000. De pronto la invitación mía es a testear. Ya vimos que Facebook nos permite ofertar desde presupuestos más bajos. Si estamos comenzando, la recomendación mía también es, así como vamos en conocimiento de menos a más, también las zonas de cobertura de menos a más. Arrancamos Medellín y área metropolitana. Cuando vemos que Medellín y área metropolitana nos funciona, nos vamos para Bogotá. Y como veíamos con la ayuda de la Audience Network, podemos ver a qué ciudades puede ser más efectiva la publicidad. Entonces, prestarle mucha atención a todos esos detalles. Muchas gracias, Luis. El señor Carlos Uribe nos pregunta si tienes algún consejo en particular para los restaurantes a la hora de hacer pauta. Bueno, el tema de los restaurantes es un tema, por ejemplo, que es muy interesante porque Facebook nos permite conducir las personas, por ejemplo, depende, si quieren conducir tráfico a los restaurantes directamente hablando de llevar gente a los locales o si están manejando un tema de domicilios. Definitivamente el tema de restaurantes es un tema 100% visual. Aquí gana mucho lo que se pueda transmitir desde la imagen. Para los restaurantes el tema del video es algo indispensable. Mostrar a través del video todas las características de esas delicias que ofrecen como tal. Entonces miren que ahí también hay algo importante. Por ejemplo, pautar en una red social como Instagram, para ellos es muy, muy importante porque es visual. Entonces, recuerda, formatos atractivos. Miren que un video muchas veces hoy ya con los equipos que se disponen muchas veces dentro de las mismas empresas, eh, hablando de, en este caso de smartphones, ya se pueden lograr videos de muy alta calidad. Hay aplicaciones que permiten hacer las mejoras, colocarles inclusive el sonido si es necesario. No llenarlas, si en caso de que publiquen banners, no los lleguen en tanto de texto. Vimos cómo el anuncio nos ofrece la posibilidad de mostrar. Para el restaurante, utilizar las secuencias de imágenes para poder mostrar varios platos en caso de que solamente tengamos imágenes. Ser muy, muy creativos. Gracias, Luis. Por aquí, cuando hablamos de los restaurantes, salió una pregunta aparte muy acompañada de esta misma, que nos preguntan, y para el sector construcción, si tienes algunos tips también. Bueno, para el tema, por ejemplo, para ese sector hay que saber construir muy bien el embudo. Es decir, comprender que, por ejemplo, no todo, el caso que poníamos era llevar tráfico a un sitio web, por ejemplo, en este caso de un e-commerce, colocábamos una pieza de una prenda de vestir y decíamos que teníamos una nueva colección. Entonces, en el caso del sector construcción, comprender muy bien hacia dónde quiero llevar el tráfico. Si me interesa, por ejemplo, contactar personas en otras empresas para ofrecerles, por ejemplo, mis servicios, o si lo que me interesa es llegar al consumidor final. Como sabemos que estamos hablando de no nos especifica un poco más acerca de puntualmente
de la categoría dentro de la que se encuentra, pero sabemos que dentro de este sector hay negocios B2B y negocios B2C. Entonces, si vamos a empresas, aquí está el captador de leads, el captador de leads de Facebook, que lo veíamos como una de las opciones, en las opciones de interacción, nosotros encontramos esa opción, entonces nosotros sabemos que podemos conseguir los datos de personas, de clientes potenciales o contactos en empresas. Recuerda que si estás buscando empresas, Facebook también nos muestra dónde trabaja la gente. Entonces dicen que es por cargo podemos hacer segmentación, pero si nosotros nos dirigimos a un público más abierto, podemos hacer una estrategia de tráfico al sitio web o llevarlos directamente a través de WhatsApp. Entonces miren que también vamos comprendiendo muy bien que hay un universo de posibilidades y que esto no es solamente pues para moda o esto no es solamente para cosméticos, no, esto es encontrarle para cada negocio su punto. Me voy a tomar aquí, José, el atrevimiento de devolverme un momentico y le voy a mostrar a los objetivos, a qué me refiero de pronto para que no se quede como en el aire. Cuando miren aquí muy bien el tema de los objetivos, la parte que les contaba era generador de clientes potenciales. Esta es una herramienta, este es un objetivo grande cuando las personas están en ese proceso de consideración, en interacción con la marca, donde pueden conseguir, para el caso que nos enumeran, buenos resultados. Listo, Luis, muchísimas gracias. Luis, otra pregunta que nos hace Stephanie Perdomo es, ¿yo cómo puedo saber que mi publicidad ya comenzó a rodar si no la puedo ver o no me sale en mis redes sociales? Ok, bueno, lo primero, Stephanie, es gracias por esa pregunta, porque a veces ese tipo de preguntas nos dejan claro cómo entender cómo está funcionando. Cuando tú vas al administrador de anuncios y te fijas aquí en el costado izquierdo, aquí tienes estos interruptores. Ven, yo me devuelvo un poquito aquí, te voy a mostrar. Junto a estos interruptores tú vas a tener el estado, Stephanie, de la campaña. Si tú te fijas, la campaña tiene al ladito el estado en el que se encuentra. Entonces yo te muestro acá. Voy a actualizar esto que se me está tostando un poquito. Listo. Mira, estado de la campaña, activa, pero ojo, muchas veces, Stephanie, eso no es suficiente. Tienes que ver que comience a tener alcance y comience a tener impresiones. Si tu campaña está activa, Stephanie, pero no ves alcance y no ves impresiones, y menos vas a ver clics ni otros resultados, es porque la campaña todavía no está alcanzando el requerimiento de precio que está exigiendo Facebook. Entonces, mucho cuidado con eso, Stephanie, cuando no se trata de que tú la veas, porque recuerda que para que te aparezca a ti, pues tú tendrías que estar dentro del target, ¿no es cierto? Muchas veces aquí nosotros para verlos, mira que es importante pautar desde el administrador de anuncios que nos muestra claramente si el anuncio se está mostrando, si la campaña está activa y si el anuncio se está mostrando y qué resultados se está consiguiendo. ¿Listo? Perfecto, Luis. Mil gracias. Una última pregunta. Eh, el señor Luis Carlos Vanegas te agradece mucho la capacitación, excelente charla y nos hace la pregunta particularmente para el sector de juguetería, un consejo que le puedas dar para ese sector. Listo. A Luis Carlos, muchas gracias por ese comentario. Bueno, Luis Carlos, para el tema de juguetería depende si tú, digamos, hacia dónde quieres llevar el tráfico. Por ejemplo, recuerda que lo puedes llevar a las sedes como tal, ¿cierto? A los lugares donde comercializas, pero también si tienes un e-commerce, puedes llevar todo el tráfico al e-commerce. Ventajas. Por ejemplo, en tema de juguetería, si tienes el e-commerce, por ejemplo, viste que hay segmentación por padres. Entonces esto es genial porque tú puedes dirigir el tráfico, por ejemplo, en temporadas inclusive guiadas por estacionalidad o una publicidad constante para llevar tráfico a esas personas. Entonces, ser muy estratégico a nivel de segmentación, aprovechar lo que Facebook nos ofrece de tanto el tema de edad, de la situación sentimental de las personas, del número de hijos que tenga, la edad de los hijos, etcétera, etcétera. Para ustedes hay un potencial increíble ahí y por supuesto el e-commerce, que en el caso de Facebook, mucha de la publicidad, de las creatividades publicitarias en Facebook potencializa mucho el tema de la publicidad para e-commerce. Entonces, si los vas a llevar
a un punto, pues ya sabes más o menos que también dentro de los objetivos encuentras esa opción, pero si lo vas a llevar a tráfico web, tener muy en cuenta toda esa parte. La segmentación es la llave para conseguir. Y para el caso puntual que tú nos comentas, creo que alcanzamos a ver algo hoy cuando hablamos del tema demográfico. Facebook tiene información increíble, por ejemplo, para el tema de los rangos de edad, en el caso de los niños. Entonces, súper chévere para que puedas hacer segmentación hacia los padres de esos niños, para el tema de los cumpleaños también. Entonces, mejor dicho, tienes que aprovechar al máximo el tema de segmentación. Si tienes dudas, recuerda ir, cuando ya crees tu administrador comercial, ir a Audience Insights y comenzar a jugar un poquito con eso para que veas más o menos en qué edades están esas personas, en qué ciudades, digamos en el caso del e-commerce es más potencial el tema de la programación, de la ejecución de esa pauta. ¿Listo? Excelente, Luis, muchas gracias. Tienes la audiencia muy enganchada, siguen entrando preguntas, estaba a robar para la última ya para que cerremos. La última pregunta que nos hacen es, la señora Luz Restrepo nos pregunta si tengo una página de Facebook antigua, ¿puedo crear una nueva y cómo eliminar la existente? Bueno, Luz, si la página antigua la creaste tú, eso es un proceso que se hace desde la cuenta, porque recordemos que las páginas de Facebook se crean, si es antigua, pues en ese momento se creaba directamente asociada a un perfil personal de Facebook. Entonces, si la creaste tú, pues ya tienes el sartén por el mango, porque no es sino seguir unos pasos. Si quieres, inclusive me escribes, yo te mando un enlace para que puedas ver el paso a paso de cómo eliminarla. No sé por qué razón la quieres crear, me imagino que es porque ya no la puedes administrar, creo yo. En ese caso es más complejo, porque ya conozco el caso de varias empresas que ante Facebook han solicitado que se elimine la página e inclusive han anexado la documentación que les piden, pero ese proceso es demorado, o sea, no se consigue como de la noche a la mañana, pero también te puedo compartir información para que intentes hacer que la eliminen, porque eso que tú estás planteando es un tema clave. No es bueno que tengas doble presencia en redes sociales. O sea, es decir, si tú tienes esa página antigua, tú no la puedes administrar, alguien la manejaba, perdiste contacto con la persona que la manejaba, o otra opción es, si sabes quién la creó, pedirle el favor que la elimines y hay una buena relación con esa persona. Créeme que te ahorras mucho trabajo para que te la borre. Y si no, pues tampoco te compliques. O sea, el escenario ideal es que no tengas doble presencia, pero si es que esa página antigua definitivamente ya no va, pues puedes comenzar con tu nueva página e ir haciendo el trámite, que es un poquito largo, para que la eliminen directamente de Facebook. Entonces, recomendación, arrancar de una. O sea, a esto no le pongas freno, Luz, porque de pronto, no, que es que no me la han eliminado todavía, no, de una, Luz. Arranca con tu estrategia, mira que viene el tema, digamos, en cierta forma, mejor del año, ¿cierto? Si tienes alguna estrategia, arranca de una y haces la gestión. Recuerda que si tienes dudas, me puedes escribir para que elimines esa cuenta. Listo. Entonces vamos a trabajar en eso. Pero si te digo, Luz, si de pronto la creó alguien familiar, alguien conocido, pídele el favor que la elimine para que no tengas que ponerte a complicar con ese tema. Luis, mil gracias. Luz nos escribe por el interno que te agradece mucho la respuesta, te va a escribir. Lastimosamente tengo más preguntas, pero vamos a dejar aquí por hoy. Los invitamos a que utilicen los datos que nos ha dejado Luis para responder el resto de las preguntas en la alianza que tiene Cámara de Comercio con ShopinUp. Si tienen alguna duda, por favor, permítanla ahí. Vamos a estar tratando de darle respuesta lo más pronto posible. Y a todos nuestros asistentes les recordamos que las memorias están alojadas en el centro de conocimiento de nuestra página camaraburrasur.com y la grabación va a quedar en el canal de YouTube a partir de mañana. Cualquier duda igual la estaremos contestando lo más pronto posible. Luz, de nuevo agradecerte mucho todo el apoyo que hemos tenido. Una feliz tarde para todos.